Bueno, en este nuevo video y último video del capítulo de números complejos, nos vamos a ocupar de algo que habíamos mencionado en el video anterior, y es el tema de cómo resolver una ecuación compleja que involucra potencias, ¿sí? En el video anterior nos enfocamos mucho en cómo usar la forma polar de un número complejo para calcular, por ejemplo, producto, cociente y potencias de números complejos. En ese sentido, vimos, casi con demostración y todo, el teorema de Moivre, que permite calcular potencias enteras de números complejos. En lo que nos vamos a focalizar ahora es en el teorema, digamos, en ver cómo usar ese teorema de Moivre, pero con potencias positivas, para ver qué podemos decir acerca de la solución de ecuaciones complejas que involucran potencias. Entonces, la idea de este video es mostrar la herramienta que va a permitir encontrar soluciones a ecuaciones complejas que involucran potencias. Esa herramienta es el llamado teorema de las raíces. Teorema de las raíces. Entonces, para empezar a ilustrar un poco cuál va a ser la utilidad de este teorema, vamos a recordar cómo uno resolvía en el contexto de los números reales cierto tipo de ecuaciones. Digamos, en el contexto real, en el contexto de los números reales, si uno considera una ecuación de la forma x al cubo igual a 8 y uno quiere resolver esa ecuación, ¿uno qué hace? Bueno, uno toma raíz cúbica a ambos lados, ¿sí? Y entonces uno empieza a vislumbrar cuál va a ser la solución. Acá, como tengo potencia impar, me va a quedar x, y raíz cúbica de 8 es 2. Por lo tanto, 2 es la solución de esta ecuación. Si uno consideraba una ecuación de la forma x al cuadrado menos 1, por ejemplo, igual a 3, entonces si uno quiere encontrar quién es la solución de esta ecuación, entonces, bueno, uno lo que hacía que es, primero uno pasa para el otro lado, y entonces queda x al cuadrado igual a 1 más 3, que es 4, y entonces uno lo que hace es tomar raíz cuadrada a ambos lados, entonces toma raíz cuadrada, queda raíz cuadrada de x al cuadrado igual a raíz cuadrada de 4. Pero raíz cuadrada, recuerden que raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x, y de este lado me queda 2. Por lo tanto, x igual más y menos 2 son soluciones de esta ecuación, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que uno hace ante este tipo de ecuaciones en el contexto de los números reales. Tomar raíz cuando es posible y uno termina despejando la solución. Ahora, ¿qué pasa en el contexto de los números complejos? ¿Cómo es en el contexto de los números complejos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si por ejemplo tengo la ecuación z al cubo igual 1 más i. ¿Cómo resuelvo? Digamos, ¿cuáles son los valores z que hacen que se cumpla esa ecuación? Si uno intenta proceder como en el caso de los números reales, ¿uno qué haría? Y uno diría, bueno, tomo raíz cúbica a ambos lados. Entonces, si uno toma raíz cúbica, ¿qué queda? Que z al cubo, raíz cúbica de este lado, es igual a raíz cúbica de 1 más i. Pero esto, si uno intenta hacer lo mismo, pero acá en el campo complejo, esto no tiene sentido. Digamos, esto carece de sentido. ¿Por qué?
Porque esto no se sabe, no está definido. Recuerden que nosotros, por ejemplo, hemos definido potencias con de números enteros para números complejos. Pero esto no es una potencia de un número entero de 1 más i. Porque esto reescrito, ¿quién sería? 1 más i a la 1/3. Pero esto no tiene sentido. Porque esto no es un número entero. Es un número racional. Entonces, si uno intenta hacer lo mismo que hacía en el contexto de los números reales para resolver este tipo de soluciones en el contexto de los números complejos, no funciona. No es el mismo camino ni la misma herramienta. No es tomar raíz y despejar. No. Entonces, acá se procede de otra forma. Entonces, para entender cómo se procede en el caso de los números complejos, vamos a tratar de entender qué es una raíz compleja de un número complejo, ¿sí? Así como acá, en el primer ejemplo del caso real, 2 es una raíz de 8, porque digamos, esto está diciendo que 2 es una raíz de 8, porque 2 al cubo es 8. 2 es una raíz también de esta ecuación y menos 2 es una raíz de esta ecuación. Pero habría que entender ahora qué es una raíz en el caso de los números complejos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, con esta idea de ir entendiendo cómo se resuelve una ecuación compleja que involucra potencias, vamos a definir qué es una raíz compleja. Entonces, dado z número complejo, vamos a decir que el número complejo W es una raíz para z si ocurre lo siguiente. Digamos, es una raíz enésima, acá déjenme poner enésima, para z, si w elevado a la n me devuelve z. Acá n, ¿sí? Va a ser un número entero, o va a representar un número entero positivo. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que va a ser una raíz compleja de un número complejo. Dado un número complejo z, otro número w va a ser una raíz enésima para z si ese w elevado a la n me devuelve z, donde n es una potencia que representa un entero positivo. ¿Está bien? Hasta acá es más o menos lo mismo que en el caso de los números reales. Como dije acá. Acá 2 es una potencia para esta ecuación, porque 2 al cubo es 3. Acá 2 también es una potencia para esta ecuación, una raíz para esta ecuación. O sea, desde el punto de vista de lo que significa una raíz, es lo mismo. No va a ser lo mismo el procedimiento de cómo resolver una ecuación compleja. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Vamos a poner, ahora que hemos ya dado la definición de raíz de número complejo, un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos el número complejo z 1 más i. ¿Sí? Bueno, si yo considero el número w igual 2 a la 1/6 por coseno de pi sobre 12 más i seno de pi sobre 12, este número va a representar una raíz para este número complejo, en realidad una raíz cúbica, ¿sí? Se va a cumplir que w al cubo me va a devolver z. Para ver por qué, fíjense que z está en forma binómica. De nuevo, si me retrotraigo al video anterior y quiero calcular la potencia, bueno, acá en este caso, si quiero calcular la potencia 3 de este número complejo,
ya este lo tengo en forma polar y podría usar el teorema de Moore, ¿sí? El teorema de Moore me permite calcular potencias cuando el número complejo está expresado en forma polar. Entonces, por teorema de Moore, vamos a tener que W al cubo va a ser elevar, según el teorema de Moore, el radio a la 3. O sea, cuando eleve a la 3 acá, multiplico 3 por un sexto, me queda 2 a la 1 medio, ¿sí? Y acá lo que me va a quedar es coseno, me va a quedar coseno de, tengo que multiplicar el número, la potencia, por el ángulo. Eso decía el teorema de Moore. Entonces esto va a dar 3 por pi sobre 12 más i seno de 3 pi sobre 12, ¿verdad? Entonces esto, ¿qué me va a dar? 2 a la 1 medio es lo mismo que raíz de 2, ¿sí? Y acá me va a quedar, si hago las cuentas, coseno de pi sobre 4 más i seno de pi sobre 4, ¿sí? Bueno, si uno hace las cuentas y distribuye este raíz de 2 en cada uno de los términos, va a descubrir que esto es 1 más i. Es decir, W, así, hemos visto que W, definido de esta forma, es raíz cúbica para z. Es decir, es una 3 raíz. ¿Sí? Porque cumple la definición de esta. ¿Está bien? Ahora bien, este número W cumple con esto, pero uno se pregunta, bueno, pero ¿y cuáles son todos los números W que cumplen con esto? Bueno, entonces hay que idear una forma de pensar cómo calcular todas las raíces de una ecuación, porque esta es una. Este ejemplo muestra una raíz. Entonces, el teorema de las raíces lo que va a hacer es proporcionar todas las raíces distintas que cumplen ser raíz de cierta ecuación compleja. Entonces, lo que vamos a hacer para empezar a ver cómo funciona esto, de cómo encontrar todas las raíces que cumplen esta ecuación, porque siempre estamos hablando para soluciones de esta ecuación, de la ecuación W a la n igual z, donde W es la incógnita, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se hace ahora es la siguiente. Dado un entero positivo n, ¿sí? Y un número complejo z, ¿sí? La pregunta es, ¿cuáles son todas las raíces? ¿Cuáles son todas las raíces de la ecuación compleja W a la n igual z? Es decir, ¿cuáles son todos los Ws que satisfacen esa ecuación compleja? Donde n es un entero positivo dado y z también está dado. Digamos, esto es lo importante, que acá en esta ecuación n y z son datos, son cosas dadas conocidas. Lo que hay que descubrir es cuál o cuáles son los complejos W que cumplen con esto. ¿Está bien? Entonces bueno, ¿cómo va uno a pensar una posible solución para este problema? De encontrar todos los W que satisfacen esa ecuación. Va por el tema de, al igual que en el video anterior, conocer las formas polares. Si uno tiene la forma polar de los números complejos, puede sacar mucha información. Entonces vamos a suponer que
la forma polar de z es r por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo, ¿sí? Y vamos a suponer que la incógnita w, que es un número complejo, que es justamente el que uno tiene que encontrar que cumpla esto, vamos a suponer que tiene también su forma polar, porque es un número complejo. Vamos a suponer que tiene la forma polar t por coseno del ángulo, que va a ser alfa más i seno de alfa, ¿sí? Acá entonces, preguntarse cuáles son los w que cumplen esta ecuación es preguntarse cuáles son el t y el alfa que cumplen esta ecuación. Se supone esto. Entonces esto equivale a preguntarse que t y alfa cumplen la ecuación, digamos, en lugar de poner w, es poner su expresión en forma polar. T por coseno de alfa más i seno de alfa, todo esto a la n igual z, pero z en su forma polar es r coseno del ángulo más i seno del ángulo, ¿sí? Entonces, en lugar de plantear esta ecuación, se plantea la ecuación equivalente en su forma polar, que es esta. Pero en lugar de preguntar el w, nos preguntamos lo que definen al w, que en su forma polar son el t y el alfa. Es decir, cuáles son los t y alfa que cumplen esta ecuación. Esa es la ecuación equivalente. ¿Está bien? Estamos tratando de resolver el mismo problema, solo que en la forma polar. ¿Está bien? Entonces, en cierta forma, esto es casi una igualdad, preguntarse por una igualdad de números complejos, porque lo que está a la izquierda de esta igualdad es casi un número complejo, es una potencia de un número complejo. Y por el teorema de Moivre, por teorema de Moivre, sabemos que t por coseno de alfa más i seno de alfa todo elevado a la n es el radio a la n, y después hay que multiplicar el ángulo por n. Es decir, acá va a quedar coseno de n por alfa más i seno de n por alfa, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación se transforma en lo siguiente, digamos, escribir esto ahora por el teorema de Moivre, como escribir esto, como esto que está acá se puede escribir así, esto lo voy a poner igual a esto. Entonces la ecuación se va a transformar en t a la n por el coseno de n alfa más i seno de n alfa igual a esto. R coseno de teta más i seno de teta. Entonces, ahora equivale a preguntarse, ¿cuándo estos dos números complejos son iguales? Cuando el n, el r y el teta están dados, ¿sí? Acá recuerden que n, r y teta están dados, son datos, ¿sí? Entonces, acá la incógnita es alfa y t, ¿sí? Entonces, preguntarse cuáles son los w, volviéndonos para atrás, que van a cumplir esta ecuación, equivale a preguntarse cuándo estos dos números complejos son iguales. Y cuando nosotros recordamos forma polar en el principio de la clase del video anterior, en las observaciones,
dimos un criterio para establecer cuándo dos números complejos que están en forma polar son iguales. Dimos una forma de saber cuándo dos números complejos en forma polar son iguales. ¿Y cuándo van a ser iguales? Cuando tienen igual radio y cuando la diferencia de los ángulos es un múltiplo entero de 2pi. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cuándo se va a cumplir esta igualdad de números complejos? Por criterio de igualdad de números complejos en forma polar. Vamos a ponerle acá esta igualdad estrella. Estrella se cumple si pasa lo siguiente. Si tienen estos dos números el mismo radio, ¿cuál es el radio que está a la izquierda de la igualdad? T a la n. Ese es el radio de este número complejo. El radio de este número complejo es T a la n. Y el radio de este número complejo es R. Por lo tanto, por el criterio de igualdad, una de las cosas que se piden es que los radios sean iguales. Es decir, si T a la n es R. Y además, la otra cosa que se tiene que cumplir para la igualdad es que los ángulos sean iguales salvo un múltiplo entero de 2pi. Es decir, si la diferencia de los ángulos es un múltiplo entero de 2pi. Esto es por las distintas representaciones que tiene un número complejo. Es lo que vimos en las observaciones de la clase del video anterior. Entonces, si los radios son iguales y si la diferencia de los ángulos, que en este caso es n alfa y teta, es un múltiplo entero de 2pi, donde k es un número entero. Es decir, si se cumplen estas dos cosas, estos dos números complejos son iguales. Y si estos dos números complejos son iguales, se cumple esta ecuación compleja y tendría la solución. ¿Sí? Imponer este criterio de igualdad va a despejar t y alfa, que es lo que necesito para definir t, porque recuerden que el w definen el t y alfa definen w. Es decir, que si tengo t y alfa, tengo w. De este criterio de igualdad va a salir el t y el alfa que definen w. Entonces, de acá, de la primera ecuación, uno saca que t va a ser raíz enésima de r. Acá podría, en principio, cuando uno toma raíz enésima, podría ser valor absoluto de t si el n es par. Lo que pasa es que el t representa siempre el radio, el módulo de un número complejo, que es siempre positivo. Por eso yo acá no hago la aclaración del valor absoluto, porque esto siempre es positivo, porque representa el radio de un número complejo. Entonces, de acá saco quién va a ser t, una de las dos cosas que define a w. El otro que me falta es alfa. Bueno, el alfa lo despejo de acá. De acá uno saca que alfa, haciendo las cuentas, es teta más 2pi k sobre n. ¿Sí? Entonces, acá tengo el t y el alfa que van a resolver quién es el w para que se cumpla esta igualdad. ¿Sí? Ahora, en principio uno dice, bueno, ya encontré el w, pero en realidad, como el k es entero, por cada k uno va a tener un w. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos w voy a tener? Bueno, uno dice, si por cada k voy a tener un w y el k es entero, voy a tener infinitos w. Bueno, no va a ser así. En realidad va a ser una cantidad finita de k que van a cumplir esto. ¿Por qué? Observemos lo siguiente. El ángulo del w, que es este que está acá, yo lo puedo escribir al teta más 2πk sobre n, lo puedo escribir como teta sobre n más 2πk sobre n. ¿Y qué pasa cuando yo le empiezo a dar valores al k? Fíjense, si el k vale 0, ¿quién voy a tener? Teta sobre n. Si el k vale 1, voy a tener
teta sobre n más 2 pi sobre n. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando k valga n? Cuando k tome el valor n, fíjense lo que va a pasar. Se va a cumplir que voy a tener teta sobre n, poniendo k igual a n acá, voy a tener más 2pi. Porque cuando ponga k igual a n acá, se cancela con el n de abajo y me queda así. Pero fíjense, esto representa al mismo complejo que tenía argumento teta sobre n. ¿Está bien? Porque le estoy sumando 2pi. Y cuando ponga k igual a n más 1, acá va a aparecer teta sobre n más 2pi sobre n más 2pi. Es decir, desde k igual a n para adelante se van a empezar a repetir todas las raíces que tenía hasta k igual a n menos 1. Por lo tanto, las únicas raíces distintas que va a haber van a ser para k de 0 hasta n menos 1. ¿Entiende? Entonces, las soluciones o las raíces van a venir dadas por, vamos a poner así, WK igual, fíjense, van a ser, el W era esto, el T es raíz enésima de R, y acá lo que va a quedar es coseno del alfa, que descubrimos que era teta más 2k pi sobre n. Entonces acá voy a tener teta más 2pi k sobre n más i seno de teta más 2pi k sobre n. ¿Sí? Pero como por la observación que hicimos recién, esto va a ser desde k igual 0 hasta n menos 1. Porque de n para adelante se empiezan a repetir todas las anteriores. Entonces acá uno tiene n raíces distintas. Esto es, lo que acabamos de hacer acá, es lo que se llama el teorema de las raíces. Y lo vamos a enunciar a continuación. ¿Sí? Vamos a sintetizar todo lo que acabamos de hacer recién, que no es otra cosa que resolver, lo que acabamos de hacer recién es resolver la ecuación compleja, esta que es la que nos interesa. Entonces, así tenemos el teorema de las raíces. Entonces, ¿qué nos va a decir el teorema de las raíces? Si z es un número complejo que tiene la forma polar r coseno del ángulo más i seno del ángulo, y vamos a suponer que es distinto de 0, y además n es un entero positivo, ¿sí? Entonces, lo que dice el teorema de las raíces, entonces, es que la ecuación esta tiene n raíces distintas, ¿sí? Entonces, la ecuación w a la n igual z tiene n raíces distintas. Y el teorema de las raíces no solamente nos dice que tiene n raíces distintas, sino que nos va a dar la fórmula, que es la que acabamos de encontrar nosotros. ¿Sí? Son todas estas que están acá. Esto, con todos estos, con este radio y con estos ángulos, ¿sí? Entonces el teorema lo que nos va a decir es, más aún, las raíces vienen dadas por las siguientes fórmulas. WK raíz enésima de R por coseno de teta más 2K
pi sobre n más i seno de teta más 2k pi sobre n. Para k entre 0 y n menos 1. Ese es el teorema de las raíces. El teorema de las raíces nos dice que esta ecuación, cuando el z es un complejo distinto de 0 y viene dado de esta forma y n es un entero positivo, va a tener solución. No solo va a tener solución, sino que va a tener n soluciones distintas. Y esas soluciones van a venir dadas por esta fórmula. ¿Está bien? Una cuestión muy importante del teorema de las raíces es la interpretación geométrica que tiene este teorema. Y además resulta ser muy interesante. Vamos a ver cómo es la interpretación geométrica de este teorema. Y para ver la interpretación geométrica, vamos a ver cómo se sitúan estas raíces. Digamos, esta interpretación geométrica va a permitir, de hecho, calcularlas sin hacer prácticamente ninguna cuenta. Y ahora van a ver por qué. Fíjense, ¿dónde van a estar estas raíces? Como estas raíces todas tienen el mismo radio, van a estar todas sobre el borde de un mismo círculo, el círculo de radio raíz enésima de r. Entonces, primero vamos a dibujar un círculo de radio raíz enésima de r. Supongamos que por acá está raíz enésima de r. Entonces va a quedar una cosa así. Más o menos así. Esta es la parte imaginaria, esta es la parte real, este es el origen. Imaginen ustedes, digamos, en esta forma de la fórmula de las raíces, de que esto que está acá es el radio, ¿no? Esto es raíz enésima de r. Y supongamos que esta inclinación que está acá es teta sobre n. Los ángulos, los diferentes ángulos de estos números van a estar dados por teta sobre n, dividiendo el k, el n a ambos términos, va a ser teta sobre n más 2k pi sobre n, más 2k pi sobre n. ¿Sí? Entonces fíjense, para k igual 0, ¿qué voy a tener? Teta sobre n. Es exactamente esta inclinación que tengo acá. Por lo tanto, para k igual 0, esta parte desaparece, me queda el ángulo teta sobre n y el radio raíz enésima de r, acá en esta fórmula. Por lo tanto, para k igual 0, acá aparece la primera raíz de la fórmula de las raíces. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo ponga k igual a 1 en la fórmula de las raíces? Cuando ponga k igual a 1 y divida el n acá a ambos términos, me va a quedar teta sobre n más 2pi sobre n. Entonces acá me queda teta sobre n más 2pi sobre n. Entonces, ¿qué significa esto? Que si esto que está acá tiene amplitud 2pi sobre n, la próxima raíz la encuentro moviéndome una amplitud de 2pi sobre n a partir de la amplitud teta sobre n. Digamos, acá tenía la primera raíz. La primera raíz tenía radio, raíz enésima de r, que es esta distancia del origen acá, hasta acá, la amplitud o el ángulo, y a eso le sumo 2pi sobre n para alcanzar la próxima raíz, W1, que este es para k igual 1, este es para k igual 0. Fíjense qué pasa para k igual 2. Cuando yo ponga k igual 2 me va a quedar teta sobre n más 2 veces 2pi sobre n. Es decir, esto corresponde a la raíz W2. Es decir, la raíz W2 va a tener el mismo radio, es decir, cuando ponga acá k igual a 2, va a tener el mismo radio, o sea, voy a estar sobre el borde del mismo círculo, pero
acá voy a sumarle a teta sobre n 2 veces 2pi sobre n. O sea, a partir de esta inclinación voy a sumar 2 veces esto. O sea, voy a hacer 1, 2. Otra amplitud más 2pi sobre n para alcanzar W2 asociado al k igual 2. ¿Se entiende? Es decir, a partir de la primera raíz W0, yo puedo empezar a encontrar todas las otras raíces sumando la amplitud 2pi sobre n. Es decir, tengo W0 con amplitud teta sobre n y radio raíz enésimo de r. Sumo 2pi sobre n, encuentro W1. Sumo 2pi sobre n, encuentro W2. Sumo otra amplitud 2pi sobre n y voy a encontrar W3 y así voy a empezar a encontrar todas las raíces hasta la última que va a ser Wn. En todas estas porciones voy a tener amplitud 2pi sobre n. ¿Y cómo llego de acá hasta acá a partir de esta? Sumándole a teta sobre n menos 1 por n menos 1 veces la amplitud 2pi sobre n. ¿Está bien? Sumo una vez 2pi sobre n, salto a la primera. Sumo otra vez 2pi sobre n, salto a la segunda y así voy saltando hasta la última, que es Wn correspondiente a k igual n menos 1. ¿Se entiende? Esa es la interpretación geométrica que tiene el teorema de las raíces, que yo puedo encontrar todas las raíces simplemente calculando la primera y sumándole a la primera las amplitudes 2pi sobre n. Así van a empezar a aparecer todas las raíces sobre el borde de este disco de radio, raíz enésima de r. ¿Está bien? Veamos un ejemplo para terminar del teorema de las raíces. Supongamos que tenemos el número z complejo menos 8 menos i 8 raíz de 3. ¿Sí? Y yo planteo la ecuación compleja w a la cuarta igual z. ¿Sí? ¿Cuáles son todos los w que cumplen con esto? Bueno, ¿qué es lo que puede usar? El teorema de las raíces. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a usar el teorema de las raíces? Para usar el teorema de las raíces, lo primero que tengo que tener que es la forma polar del número complejo z, que en principio no está en forma polar, está en forma binómica. Entonces, primer paso, tengo que buscar la forma polar del número complejo z. El r, ¿quién es? La suma de los cuadrados de las componentes en raíz cuadrada. O sea, sería esto que está acá. Si uno hace el cálculo de esto, da 16. Ya tengo el radio de la forma polar de este número complejo. Me falta el ángulo. Entonces, para ver cuál es el ángulo, voy a ver dónde cae este número complejo. El número complejo va a caer en el tercer cuadrante, porque voy a tener menos 8 raíz de 3. Cae por acá. Por acá cae nuestro z. Esto vale 16. Y todo esto es el ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el ángulo? Bueno, de nuevo, yo debería ser capaz de calcular este ángulo y sumarle... debería ser capaz de calcular este ángulo, ¿sí? Y sumarle pi a este ángulo. ¿Y cuánto vale este ángulo? Bueno, alfa, según el video de cómo pasar de forma binómica a forma polar, este alfa va a valer arco tangente ¿de quién? De esto sobre esto. Pero ¿esto quién es? En valor absoluto esto mide 8 raíz de 3 y esto mide 8. O sea, esto es arco tangente de raíz de 3 que les va a dar pi sobre 3. ¿Sí? Por lo tanto, el ángulo va a ser pi más este pedacito. Pi más este pedacito que vale pi sobre 3. O sea, esto va a dar 4 pi sobre 3. Así, la forma polar de z
¿quién va a ser? El radio, que es 16, ¿por quién? Coseno del ángulo, que es 4pi sobre 3, más i seno del ángulo, que es 4pi sobre 3. Ya tengo la forma polar, y como ya tengo la forma polar y el n, porque fíjense que acá esto me dice que el n es 4. Tengo el n, tengo la forma polar, el teta y el r. Tengo todo como para los ingredientes para usar el teorema de las raíces. Entonces, por teorema de las raíces, ¿qué voy a tener? Que las distintas raíces, ¿quiénes van a ser? Raíz enésima de r, como mi r es 16 y n vale 4, tengo raíz cuarta de 16 por coseno del ángulo, que en este caso es 4pi sobre 3, más 2k pi sobre n, que es 4, más i seno de lo mismo, 4pi sobre 3 más 2k pi sobre 4. Esto para k desde 0 hasta n menos 1. Como el n vale 4, voy hasta 3. Tengo que poner k igual 0, k igual 1, k igual 2 y k igual 3. Y ahí tengo las 4 raíces distintas que me provee el teorema de las raíces y que son las que van a ser solución de esta ecuación. ¿Entiende? Entonces, si ustedes empiezan a calcular, ¿cómo se calcula esto? Bueno, para k igual 0, ¿qué voy a tener? La primera raíz, que ¿quién es? Esto va a ser, si acá hacen las cuentas, raíz cuarta de 16 es 2. Esto es 2, o sea, voy a tener 2 por, para k igual 0, acá voy a tener coseno de pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es geométricamente? Si yo quiero ubicar esa raíz, ¿qué voy a tener? Geométricamente tengo el que el W0 va a estar, y todas las raíces WK van a estar sobre un disco, en el borde de un disco de radio raíz de 2. Radio 2, ¿sí? Entonces marco 2. Marco 2. Dibujo el círculo de radio 2. Y cuando dibujo el círculo de radio 2, la primer raíz va a tener inclinación o ángulo pi sobre 3, que son aproximadamente 60 grados. Acá tengo la mitad, por acá voy a tener. Por acá aparece la W0 asociada a k igual 0. Y acá tengo el pi sobre 3. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a hacer el análisis geométrico que hice recién para ver cómo se obtienen todas las raíces solamente observando el dibujo. Porque fíjense, la inclinación de la fórmula, el ángulo este de todas las raíces, ¿cómo viene dado? Como 4pi sobre 3 más 2k pi sobre 4. Si esto divido el 4 a los dos términos, me queda pi sobre 3 más k por, acá va a quedar pi sobre 2. Es decir, para k igual 0 tengo esto. Después, para k igual 1 voy a tener pi sobre 3 más pi sobre 2, que son 90 grados. Es decir, la próxima raíz, que es cuando ponga k igual 1, es sumarle al ángulo este pi sobre 2. Y va a estar sobre el borde del mismo círculo porque tengo raíz. Estoy siempre con radio 2 de todas las raíces. Entonces, la próxima raíz va a estar a 90 grados de esta. Marco 90 grados acá. Y acá aparece la W1. La próxima raíz, ¿cómo aparece? Y a partir de esta, otra vez, cuando ponga k igual 2, este es para k igual 1, cuando ponga k igual 2, va a ser dos veces a partir de esta pi sobre 2.
O lo que es lo mismo, a partir de esta la amplitud pi sobre 2. Vuelvo a marcar pi sobre 2 acá y acá aparece la W2 asociada acá igual 2. Y cuando quiero la W3, ¿cómo es? A partir de la última, otra vez me desplazo esta amplitud. Esta amplitud pi sobre 2 está jugando el rol de esto que vimos acá en la interpretación geométrica. Es este que está acá. Este que está acá, que son las amplitudes, estas son las que estoy sumando acá. Acá esas amplitudes, acá son 90 grados, pi sobre 2. Entonces la próxima es a partir de la última, pi sobre 2. Y acá aparece W3 asociado acá igual 3. Y así tengo las 4 raíces distintas. Esta es una forma geométrica de expresarlas, pero si ustedes las quieren calcular, lo único que tienen que hacer después es poner k igual 1 en la fórmula y poner lo que queda. Y así van quedando analíticamente todas. Esto que es acá es una cuenta geométrica de cómo van quedando. Pero si quieren calcularlas explícitamente, ponen el k en la fórmula, hacen los cálculos y salen, ¿sí? Pero siempre es bueno acompañar lo analítico con la interpretación geométrica que tienen estas ecuaciones y este teorema.